Perdón que lo diga, sos la campeona del mundo mundial, Beta. Gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias, bueno. Qué placer. Gracias a ustedes. ¿Qué pudiste reconstruir, Beta? Hoy un día más tranquilo, ya los ánimos más tranquilos. Bueno, reconstruir que evidentemente, es decir, no es fácil en 4 votaciones, en solamente 4 votaciones, entonces muy rápido conseguir 89 votos. Entonces es evidente que los grandes favoritos sí entraron con un paquete de votos que era mucho más limitado de lo que decían y que en la primera votación evidentemente hubo una estrategia de quienes querían frenar a ese intento de restaurar a alguien que le pusiera un freno a ese viento reformista del Papa Francisco, que ese deseo de algunos, pero evidentemente era minoría, de una iglesia más institucional, una iglesia no sinodal. El tema del sínodo fue una especie de referéndum en las congregaciones generales, es decir, en las reuniones precónclave. La mayoría hizo saber que querían que este sínodo, que esta iglesia, esta caminar juntos, la apuesta de esta última etapa de pontificado del Papa Francisco, querían que siguiera. Y había un grupo de cardenales, el arzobispo de Chicago fue es lo que se dice un kingmaker, Blaise Zuppich, que es de Chicago, la ciudad donde nació en 1955 Robert Francis Prevost. Pareciera que él fue uno también de los estrategas que dijo, bueno, hagamos otra cosa, sigamos con el camino de Francisco. Entonces, cardenales norteamericanos, por supuesto, pro Francisco, que también se juntaron con cardenales latinoamericanos que lo conocían a Prevost porque además de ser prefecto del Dicasterio para los Obispos, presidente de la Pontificia Comisión para América Latina y todo ese pasado que ya sabemos de peruano que él tiene, de misionero en Perú, de obispo de Chiclayo. Claro. Y bueno, por supuesto no sé qué pasó, pero evidentemente hubo al principio, no sé, 10, 15 votos por él, así que seguramente fue notado. Después, esa primera votación, hubo una noche en Santa Marta donde seguramente habrán seguido conversaciones. Digo, bueno, además era conocido alguien que conoce la curia, es decir, que es importante porque, como decíamos el otro día, conocer la curia es importante porque digamos que la curia italiana o por lo menos siempre ha habido, recordemos el escándalo Bechú, que dominó los primeros días de las reuniones precónclaves, que quería entrar y que finalmente, bueno, dio atrás, digamos, los escándalos de corrupción, más allá de la limpieza que quiso hacer el Papa Francisco. Es decir, hace falta alguien que conozca la curia. Claro. Y después probablemente... hablando nuevamente del sínodo, los cardenales europeos prosínodos que fueron el relator del sínodo, el cardenal de Luxemburgo, Hollerich, jesuita como el Papa Francisco, entonces se sabía que él no podía ser un papable, muy abierto, muy progresista. Recuerdo una vez lo entrevisté, me dijo, por supuesto, también las mujeres deberían ser cardenales. Es decir, y después, por supuesto, también Mario Grech, cardenal de Malta, que él también fue secretario general de sínodo. Es decir, todo ese grupo de europeos en favor de este nuevo camino de una iglesia más participativa, en la cual los laicos también tienen que ayudar a tomar decisiones, no jerarquizada, no con la pirámide, digamos, con la pirámide invertida, digamos, desde abajo hacia arriba. Creo que esa fue la idea que marcó. Claro. Y ahí también podemos tener a varios de los 23 cardenales asiáticos y algunos probablemente de los africanos y algunos de los italianos. Los italianos estaban divididos, totalmente divididos, y por eso la verdad es que se parecía difícil. Y como hablábamos ayer, entró Papa y salió cardenal, pero lo mismo pasó en 2013, Angelo Scola. Claro, entró Papa y salió cardenal y salió una sorpresa. Y aquí también tuvimos una sorpresa. Beta, te invito a conversar con también el padre José Esteban Martínez, que fue párroco de la parroquia Nuestra Señora de la Consolación de Chiclayo y amigo de quien es hoy el Papa León XIV. Padre José, ¿cómo le va? Buenas, Horacio y toda la televisión, La Nación de Buenos Aires y Argentina. Un saludo a todos. ¿Cómo está usted? ¿Cómo se siente un día después de saber que su amigo es el Papa?
Pues mucha felicidad, sorpresa también. Bueno, yo creo que Dios da muchas sorpresas y también así para toda la Iglesia. Como imagino cuando eligieron al Papa Francisco, ¿no? Allá en Argentina, mucha emoción realmente, sí. ¿Tenía expectativa, tenía esperanza de que Robert pudiera transformarse en el Papa o usted pensaba que el Papa iba por otro lado? Hombre, desde que fue nombrado cardenal y entró a la Capilla Sixtina, cualquiera podía ser perfectamente, ¿no? Y bueno, Monseñor Robert está bien preparado, vamos a decir, desde niño, van saliendo algunos datos de su vida. Su mamá y su papá iban a misa todos los días, los sacerdotes iban a comer a su casa, la mamá era buena cocinera. Por cierto, la mamá es descendiente de españoles, el papá descendiente de franceses, o sea que dentro de sí ya lleva el universo, ¿no? de la Iglesia. Y luego pues nacer en Estados Unidos con toda la riqueza, bien preparado, matemático, y después ya en Roma estudió Derecho Canónico, con summa cum laude, cuando su doctorado, Agustino, con San Agustín el ideal es una iglesia donde tengan todos una sola alma, un solo corazón, dirigidos hacia Dios. O sea que tenemos una persona bien preparada y que luego principalmente ha sido misionero aquí en Perú. Esto es lo que más nos ha llenado de alegría y que él mismo se salió del papel para dar un saludo, ¿no?, a su querida diócesis de Chiclayo, ¿no? Claro, eso es lo que llamó la atención, porque mucha gente lo tenía como el Papa norteamericano, Robert Prevost, pero él en el momento de hablar habló en italiano y habló en castellano, digamos, habló como un Papa peruano, digamos. ¿Usted qué lo trataba? ¿Él se sentía más peruano que americano? Cuando vino acá le dijimos, ¿no?, que le llamemos Robert o Roberto, porque Roberto es castellano. Claro. Dice, si quieren Roberto, feliz también, ¿no? O sea que él está adaptado a todo el ambiente. Fíjate la experiencia que tuvo ya desde joven, después de estar tan bien preparado en Roma, en Estados Unidos, venir de misionero a Chulucanas, en la zona del Perú, la serranía, donde en aquel tiempo la máxima pobreza, podemos decir. Pero la Iglesia en aquel tiempo estaba aquí en Latinoamérica muy abierta, ¿no?, a través de todas sus conferencias episcopales, ¿no?, de Río de Janeiro, la opción por los pobres de Medellín, de Puebla, de evangelizar, de participar todos en la Iglesia. Sobre todo en estas experiencias lo vivió muy de cerca, descubriendo la pobreza que tenían en aquella zona, ¿no? Él, aunque estaba apoyando al obispo, también Agustino, es una misión en la catedral, pero cómo atendía y visitaba a la gente. Por ahí he mandado unas fotos bonitas de ese tiempo, pero en pantalones bullines, a caballo, etcétera, porque esa zona no había mucha movilidad, podemos decir. Máxima pobreza, ¿no? Y luego también, cuando regresó a Estados Unidos, era para buscar ayuda para llevar a Chulucanas. Regresó una vez más a Perú para preparar como prior del lugar donde se preparan los misioneros, la casa de formación de los agustinos, de varias misiones de aquí de Perú que llevan los agustinos, ¿no?, desde la selva, la serranía del sur, etcétera. Ahí los atendía para prepararlos un día a ser sacerdotes y misioneros, ¿no? Claro, y claro. luego, por último, cuando vino como obispo a Chiclayo, ¿no? Bonito el detalle. Cuando llegó a la consagración, por cierto, el que era nuncio en ese tiempo en Perú era norteamericano también, y le dijo, Monseñor Robert Prevost Martínez, tenga presente que hay poca diferencia entre Chicago, donde ha estado, donde ha vivido, donde viene, y Chiclayo. Chicago y Chiclayo hay poca diferencia. Claro. Bueno, hay una diferencia inmensa, ¿no? Chiclayo es un lugar ideal, bonito, un clima muy agradable, nunca llueve. Cuando llueve es el problema, ya os contaré. La gente es muy amistosa, le llaman la ciudad de la amistad. En fin, es un lugar maravilloso, ¿no? Y ahí se encontró con una iglesia muy pujante, también de aluvión, porque Chiclayo
estaba formado 700.000 habitantes o más y que vienen del norte, donde había estado él antes, en zona de Piura, de la selva, vienen a Chiclayo, de la sierra, de Cajamarca, del sur de Trujillo, y ahí es donde él ejerció esa labor tan bonita de pastoral, que la idea central para él era de la comunión, de la unión. Él cuando organizaba el plan pastoral de renovación de la Iglesia decía siempre todos unidos, ¿no? Eso lo lleva muy metido el ser agustino. Es un buen mensaje. Padre, está Elisabetta Piqué ahí en el Vaticano. Elisabetta, ¿lo escuchás al padre? ¿Hay algo que le quieras preguntar, comentar? Sí, sí. Le preguntaría que si tuviera que definir en 2 palabras al nuevo Papa, León XIV, que tanto conoce y que por las palabras que dijo es realmente ese pastor con olor a oveja del que hablaba Francisco. Yo también vi esas fotos con las botas de goma a caballo ahí en esos paisajes perdidos del Perú. ¿Cómo lo definiría en 2 palabras o qué es lo que más le impactó a usted al conocer al futuro Papa, a quién sería el futuro Papa? Bueno, desde el aspecto humano cercano, sí, muy sensible, muy cercano, que quiere conocer y ver qué solución se puede dar a las cosas, ¿no? Un amigo realmente, eso a nivel personal podemos decir, ¿no? Un agustino, que es la comunidad, un solo corazón, una sola alma, es lo esencial de nosotros los agustinos, y podemos decir también muy sensibilizado con la situación de la gente, ¿no? Me alegra que haya tomado el nombre de León, que ya el León primero, el Papa León I era Magno, le tocó una situación terrible, la llegada de Atila destruyendo todo, ¿no? Todo el Imperio Romano, y cómo este hombre, León, salió con todo su vestido a detenerlo para que no destruya Roma, etcétera, ¿no? Ya tenemos un ejemplo muy bonito de pacificación, de valentía, de entereza, y luego también León XIII con el compromiso social, al ver la situación de la revolución industrial, del mundo obrero, cómo él defendió la justicia social en ese momento, la defensa del obrero ante los movimientos grandes del capitalismo o del socialismo, etcétera, violento, etcétera, la paz, etcétera. Yo creo que ha escogido un nombre también muy bonito. Entonces, padre, cercanía, sencillez. Sí, sí, le quiero preguntar, ¿tiene algún vínculo o recuerda algún vínculo con el nombre? Él nombraba a León XIII, a San León Magno. No, en aquel tiempo no apareció nunca ese nombre en diálogo que puede tener con él, ¿no? Pero creo que lo ha escogido maravillosamente. Creo que esto es una decisión que ya lo piensa ya cuando ya está cerca de ser papa o cuando ha sido papa, ¿no? Pero creo que, bueno, la valentía, el compromiso de la sociedad, la pacificación y sobre todo, fíjate, el saludo que dio al principio es la paz esté con ustedes, en el primer discurso, ¿no? Claro. Y la comunión, todos unidos, o sea, todos una sola alma, un solo corazón, ¿no? Que decía San Agustín. Gracias. Padre, ha sido muy gentil con nosotros, le agradecemos mucho su tiempo, imagino que debe estar súper demandado, así que muchas gracias por haber conversado con nosotros. Le mandamos un gran saludo desde aquí. El padre José Estevas. De la Nación. Gracias, muchísimas gracias. Y un gran recuerdo también del Papa Francisco. Muchísimas gracias, José Estevas Martínez. Beta, mi última pregunta tiene que ver con... ¿Hubo sorpresa, digamos? Vos recién decías, ya se tranquilizó todo, venimos de días, digamos, desde la muerte del Papa Francisco, que venía con una revolución ahí en el Vaticano, pero ahora que tenemos el nombre del nuevo Papa, ¿hubo sorpresa? ¿Cómo tomó la curia, el Vaticano, la llegada de este nuevo Papa? Mira, por las imágenes que hemos visto esta mañana en esta primera misa que celebró con los cardenales en la Capilla Sixtina, se veían caras todos muy contentos. En realidad, que haya sido tan corta la elección, haya durado 4, habla de también la voluntad que al final, más allá de las tensiones que siempre hay, uno simplifica mucho, ¿no? Progresistas, conservadores, pero no es tan blanco y negro, primó dar una imagen de iglesia unida, así que te diría que hay un clima de expectativa, evidentemente, además hoy
ya además de saberse que va a asumir oficialmente en la misa de inicio pontificado el domingo 18, también hicieron conocer otras informaciones que hablan de que no está viniendo acá a revolucionar, como es tradición, como es normal. Dijo que al momento renovó todos los cargos de los jefes de la curia hasta que disponga lo contrario. Es algo que siempre se hace. Después mañana va a reunirse otra vez con los cardenales para saludarlos, porque bueno, hoy después de la misa no hubo tiempo. Te diría que hay un clima de expectativa. Es verdad que ahora bajó un poco la tensión porque era la expectativa quién va a ser el nuevo papa. Es un papa muy en línea con el Papa Francisco, pero por otro lado con su estilo. Ya en el estilo, las formas es distinto. Y creo que tiene, digamos, como característica esa discreción y ese querer unir todas, digamos, las distintas almas de la Iglesia, lo cual creo que es muy importante. Creo que hay un clima de mucha serenidad, te diría. Muy bien. Bueno, Beta, seguiremos conversando. Siempre es un placer tenerte en el equipo. Estás súper informada y afortunadamente estás con nosotros para contarnos lo que está por pasar, lo que está pasando y lo que va a pasar. Así que te agradezco mucho. Gracias a ustedes. Un beso grande. Beta Piqué desde el Vaticano con todo lo que está pasando ahora, lo que va a ser con la ceremonia de Asunción del Papa, que va a ser el próximo 18 de mayo. Y como bien dice Beta en su columna en La Nación, el presidente Milei ya anunció que va a estar viajando. Recordemos que el 18 de mayo asume el nuevo Papa, elecciones en la ciudad de Buenos Aires, en la legislativa. Y vuelve Franco Colapinto a la Fórmula 1. Todo en ese super domingo 18 de mayo. ¿Qué tienen en común los Rolling Stones, El Mundo y vos?